comenzando desde este momento. Okay. Muy bien. Bien, ya estamos. Ok, perfecto. Les reitero, el que quiera hablar, simplemente acciona su teléfono y podemos comenzar con la clase. ¿Ya? Bien, vamos a volver entonces a nuestro tema. Habíamos visto nosotros el análisis horizontal y el análisis vertical. No estoy seguro de haberlo terminado el tema, pero de no ser así, no hay ningún problema. Ustedes me dicen vía WhatsApp y podríamos hacer una clase exclusivamente para repasar esos temas. El tema que vamos a ver hoy es el de ratio financiero, que es la segunda parte, la primera parte del segundo tema. Como les digo, los temas van a estar habilitados en YouTube para que ustedes puedan volver a ver. ¿Listo? Así que comenzamos. Bien, cuando hablamos de ratio financiero estamos hablando de elaborar diagnóstico financiero. Vale decir de que nosotros vamos a aprender a hacer diagnóstico y a saber cuál es el estado o cuál es la salud financiera de un determinado negocio. Bien, cuando se hace un análisis financiero hay partes interesadas. Por ejemplo, los acreedores. A todo acreedor le va a interesar saber cuál es la salud financiera. Seguramente al acreedor querrá saber cuál es la liquidez, cuál es la solvencia, ¿no? Cuáles son sus índices de actividad de un negocio para poder determinar el riesgo y así poder prestar dinero. Por otra parte, tenemos la empresa. La empresa tiene que tomar decisiones, por lo tanto necesita saber también cuál va a ser la situación, cuál va a ser el estado financiero en el que se encuentra el negocio, para poder tomar decisiones y darle giros respectivos a lo que necesiten. Por ejemplo, si mi liquidez no anda muy bien, ¿qué medidas voy a tomar? ¿Voy a vender? ¿Voy a revender? Si tengo muy baja mi rotación de inventario, tengo que activar, tengo que ver qué voy a hacer con mi mercadería que es muy antigua. En fin, hay una serie de decisiones que se van tomando respecto a los indicadores que van apareciendo y la manera en la que lo vamos evaluando. Otra parte interesada son los accionistas. Obviamente, los dueños de cada empresa necesitan saber cuál es el estado en que se encuentra la empresa. ¿Ya? Perdón, ¿hay alguien que desea hablar? ¿Alguien que desea preguntar algo? Ya, ok. Entonces yo les decía de que otra de las partes interesadas son los accionistas. Los accionistas desean saber en general cuál es la salud financiera del negocio y de qué manera la empresa está generando valor para ellos. ¿Se está incrementando valor o se está mejorando, digamos, la rentabilidad, si se han cumplido o no las metas y objetivos? En fin. Entonces, repasando, tenemos partes interesadas que son acreedores, empresas y accionistas. Entonces, cada uno de ellos querrá saber distintas facciones de la empresa. Por lo tanto, el análisis financiero no es uno solo. Si voy a hacer un análisis financiero, por ejemplo, para prestarme plata del banco, habrán ciertos ratios que me van a interesar. Si mi informe tiene que ser para la empresa, habría que ver también en general qué cosas son las que me interesan. Por ejemplo, a la empresa le interesa mucho saber cuáles son sus índices de actividad, cómo está su rotación de inventario, su cuenta por pagar, su cuenta por cobrar, cómo está su ciclo de conversión del efectivo, en fin. Y la parte de los accionistas, lo mismo, digamos, son diferentes tipos de informes para diferentes tipos de partes interesadas. Por lo tanto, los ratios financieros no solamente es una sola cosa, digamos, sino que dependerá para quién va dirigida. Bien. Tipos de análisis. Existen dos tipos de análisis dentro de lo que es el análisis financiero. Hay un análisis que se llama el benchmarking. Van a disculpar mi English, pero mi English es very good pencil, ¿ya? Así que el término en inglés es este, benchmarking. Pero en realidad, ¿qué significa? Comparar varias empresas del mismo rubro.
No, aquí dice comprar, pero está mal, ya me comí una letra. Es comparar, ¿ya? Comparar varias empresas del mismo rubro. Vale decir que dentro del benchmarking lo que voy a hacer es cómo me comparo yo en función, cómo me comparo yo en función de las otras empresas. O sea, cómo estoy yo con los demás. Si los demás tienen un índice de liquidez de 1.5, pues yo debería tener por lo menos eso o más, ¿no es cierto? Si las demás empresas están dando créditos a 45 días, probablemente yo también tenga que hacerlo. Entonces, yo me voy a comparar en función de lo que los demás hagan también, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tipo de análisis. El otro tipo de análisis es el temporal, vale decir de que yo tengo que ver y tengo que determinar, ¿no? Y me voy a comparar contra yo mismo, o sea, la empresa se va a comparar contra sí misma, un periodo contra otro periodo. Si por ejemplo, si para el 2020 el periodo de cobranza fue de 45 días y el 2019 fue de 50 días, pues entonces al hacer la comparación tengo que determinar si está bien, mal o cómo está, digamos, ¿no? Bien, ahora, algo muy importante dentro del análisis, ¿no es cierto? Hay análisis que son cuantitativos y análisis que son cualitativos. En finanzas se ocupa ambos, ¿no es cierto? Hay una combinación de análisis. Por ejemplo, yo puedo tener el valor de un índice de liquidez de 1.5, pero ahora me toca saber si ese 1.5 está bien, mal, está regular, cómo es, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el análisis cualitativo, lo cual es lo más complicado, digamos, porque el análisis cualitativo dependerá muchísimo de cuál es el carácter que tenga cada empresa para administrarse, especialmente el carácter de los directores. Entonces, podríamos decir que el análisis, los tipos de análisis los clasificamos en dos. El benchmarking, que tiene que ver con comparar las empresas del mismo rubro, y el análisis temporal, que es comparar las empresas contra sí mismas en diferentes tipos de periodos. Aquí se utiliza muchísimo análisis estadístico, por ejemplo, los promedios, las varianzas, las variaciones, en fin, hay una serie de indicadores estadísticos que nos sirven para hacer este análisis temporal. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bien, si no hay más preguntas, vamos a seguir, ¿ya? Aspectos importantes del análisis de ratio. Bien, ¿qué es lo que sucede en esta parte? ¿Ya? Resulta que el análisis de ratio es un análisis que sirve para ver nuestro diagnóstico, pero hay ciertos aspectos que hay que considerar. El primero de ellos dice que las razones que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que exista un problema. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué nos estamos refiriendo con desviaciones importantes de la norma? Por ejemplo, más adelante vamos a ver de que el índice de liquidez, por ejemplo, se mide a través de la unidad, o sea, de 1. Entonces, si la empresa tiene más de 1, menos de 1, tiene 4, 5, tiene 0,5, 0,8, entonces eso indica de que la empresa está teniendo algún problema. Pero bien, ¿eso qué quiere decir? El ratio me indica de que estoy teniendo un problema, pero, ¿no es cierto? Un solo ratio no es suficiente para determinar si existe o no un problema. Vale decir que yo necesito más ratios, relacionarlos entre ellos y necesito entender qué es lo que está pasando con la empresa. O sea, no solamente el ratio desde el punto de vista numérico, ¿no? Me da una información, me dice que tengo un problema, pero no me dice qué problema tiene. Por lo tanto, es muy importante ver la conexión que tenga ese ratio con otros ratios y con la realidad de la empresa y con lo que está pasando con el macroentorno y con el microentorno. Ya hemos visto lo que es el macroentorno y ya hemos visto lo que es el microentorno. Son aspectos que afectan de manera independiente a la empresa o que le afectan a todas las empresas. Por lo tanto,
El análisis de ratio tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que un solo ratio no es suficiente para determinar qué es lo que pasa con una empresa, ¿ya? Así que un solo indicador no es causa o no es suficiente para determinar si la empresa tiene o no un problema. Ese es el primer aspecto para considerar en el análisis de ratio. El segundo aspecto es que una sola razón, dice, no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra solo en ciertos aspectos específicos de la posición financiera de una empresa, una o dos razones pueden ser suficientes. Por ejemplo, si lo que yo quiero medir es el riesgo, probablemente con medir la liquidez, la solvencia y algún indicador de actividad es suficiente, ¿no es cierto? Si lo que quiero medir es la capacidad de pago, probablemente con dos ratios de solvencia sean suficientes para determinar eso. Por lo tanto, dependerá de qué tipo de análisis el que voy a realizar para saber si con uno o con dos ratios es suficiente para entender el problema. En otras palabras, los problemas pueden estar focalizados y esa focalización tiene que ser analizada a partir de los ratios que están ligados a ese foco que queremos analizar. Otro aspecto, las razones que se comparan deben calcularse cuando los estados financieros fechados en el mismo periodo de año. Esto es muy importante, deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo de año. O sea que si yo voy a hacer un análisis, por ejemplo, de julio del 2018, tengo que compararlo con un balance o un estado financiero de junio 2019. No puedo comparar julio 2018 con, digamos, septiembre 2019. ¿Por qué? Porque al no tener la misma fecha, podrían haber distorsiones dentro de los procesos que hacen de que el análisis salga errado. Por lo tanto, es preferible mantener cierta periodicidad y constancia en los periodos que se van a analizar. Por lo tanto, es muy importante saber de qué fecha a qué fecha se está haciendo el análisis. En otras palabras, yo hacer un análisis de un balance a enero contra otro que está en agosto es como tratar de sumar autos con helicópteros, digamos, ¿no? O tratar de sumar manzanas con misiles atómicos. No se puede. Por lo tanto, para que haya uniformidad en el análisis, tiene que haber la misma fecha, el mismo análisis en el mismo periodo del año. Bien, tenemos también otro aspecto importante, es que los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo, aquí muy importante, sobre todo en relación al inventario y la depreciación, pueden distorsionar los resultados de las comparaciones de razones. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, estoy determinando mi depreciación en forma lineal, porque es la que impuestos internos en Bolivia me exige y que tengo que depreciar, por ejemplo, mi maquinaria en 5 años, ¿no? Si voy a compararlo con otro balance donde la depreciación de ese mismo activo está a 20 años, entonces seguramente vamos a tener un error gravísimo en el análisis. Por lo tanto, para una cosa o para la otra, ¿no? Es muy importante de que el análisis contable, o sea, en otras palabras, la norma contable con la que se haya construido el análisis financiero tiene que ser el mismo para todos los periodos. De ahí es que se sugiere de que los estados financieros pues tienen que ser, en primera instancia, auditados. En segunda instancia, tienen que cumplir las normas básicas de contabilidad y mejor aún si podemos ir a las normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? De manera de que podamos establecer el mismo criterio contable para analizar los estados financieros. Especialmente dice en la depreciación, ¿no? Y el inventario.
Porque los inventarios pueden estar calculados de manera ponderada, por ejemplo, un promedio. Pueden estar calculadas por que los primeros que entran, los últimos que salen, retroceder nunca jamás, ¿cómo es la cosa? Hay otro que los primeros que entran, los últimos que salen, el primero pasará, pasará, no sé cómo son los tratamientos contables del inventario. Así que todos esos tienen que, de alguna manera, establecerse y estandarizarse. Si voy a utilizar el método ABC, si voy a utilizar los primeros que entran, los últimos que salen y no sé qué cosas más, tengo que utilizar el mismo criterio para todos los balances con los que yo voy a hacer el análisis. Porque si uno tiene un criterio y otra gestión tiene un criterio distinto, el tratamiento y el valor del inventario pueden ser completamente diferentes. Pero ¿qué tan importante puede ser eso? Imagínense ustedes un inventario que tiene un valor de 30, 40, 50 millones de dólares. Pónganse a pensar, imagínense ustedes cuál será el inventario de Incruz, por ejemplo, que tiene más de 5,000 autos en su playa de vehículos para vender. Entonces, si yo le doy un tratamiento X, su valor de inventario podría ser, no sé, 100 millones de dólares. Y si le doy otro tratamiento X, ese tratamiento podría llegar fácilmente a ser 120 millones de dólares. Y eso puede distorsionar tremendamente la información. Por lo tanto, es muy importante establecer los mismos criterios contables. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces podemos seguir con la clase. Categorías de las razones. Bien, las razones las categorías de las razones se las pueden dividir en liquidez, solvencia, endeudamiento, actividad y rentabilidad. Vale decir que estas 5 categorías son las que se establecen para poder hacer el análisis de ratios de cualquier negocio. Tengo que medir su liquidez, que tiene que ver con el corto plazo. Tengo que medir la solvencia, que es el mismo análisis de liquidez, pero a largo plazo. En otras palabras, la liquidez es cuál es la capacidad de pago que tiene la empresa para hacerle frente a sus necesidades de corto plazo. Y la solvencia es lo mismo, pero cuál es la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a sus obligaciones de largo plazo. Después tenemos el endeudamiento. ¿Cuál es la capacidad de deuda que puede tener la empresa? ¿Hasta dónde puede endeudarse? Si está sobreendeudado o si su endeudamiento es poco. Entonces, de esa manera es lo que comúnmente llamamos cuál es el tamaño de la espalda o cuál es el músculo que tiene un negocio. Después tenemos la actividad. La actividad mide básicamente cuál es el comportamiento que tiene la administración sobre los activos de la empresa. Por ejemplo, si estamos manejando adecuadamente los inventarios, vamos a tener una alta rotación. Si estamos manejando adecuadamente los créditos, vamos a tener una baja rotación de cuenta por cobrar y así sucesivamente. O sea, la actividad mide cómo estamos nosotros actuando sobre el uso de los activos del negocio. En otras palabras, cómo usamos los activos del negocio para generar ganancia. Por lo tanto, la actividad y la rentabilidad miden más o menos lo mismo, pero desde ópticas distintas. La actividad mide lo que hacemos para generar plata y la rentabilidad mide el negocio en sí, cuánto el negocio me puede ofrecer, ¿cierto? Entonces, básicamente con estas 5 categorías de razones, nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico que me diga cuál es la realidad financiera de un negocio. Fíjense que la liquidez, la solvencia y la actividad me sirven para medir el riesgo, ¿cierto? Entonces, seguramente un acreedor querrá saber cuál es la liquidez, cuál es la solvencia y cuál es la actividad. Pero la actividad y la rentabilidad también me sirven para medir rentabilidad. Vale decir de que la actividad y la rentabilidad me dicen
¿Cuál es, qué estoy haciendo yo para ganar plata con la empresa? Entonces, por eso lo decía yo al comienzo, que dependiendo de hacia quién va dirigido el informe, voy a tener diferentes indicadores y diferentes enfoques en el análisis de las razones. ¿Ya? Vamos a empezar entonces en una de las primeras, que sería el ratio de liquidez. Bien, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que habíamos visto cuál era el concepto de liquidez. Liquidez era la capacidad de un activo de poderse convertir en dinero. Pero liquidez en finanzas, ya para análisis de ratio, cambia un poco el concepto. Liquidez en finanzas podemos decir que es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. O sea, liquidez es la capacidad que tiene el negocio para pagar su deuda a corto plazo. Eso es la liquidez, ¿no es cierto? Obviamente el concepto de liquidez es diferente. Ya habíamos visto eso, ¿no es cierto? El concepto de liquidez decía de que la liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero. La liquidez es la capacidad de un activo de poderse intercambiar por otros activos. O sea, ese es un concepto más ampliado, ¿no es cierto? Otro concepto de liquidez es la capacidad que tiene un activo de volverse plata sin perder su valor. O sea que hay tres enfoques para poder definir la liquidez. De todas maneras, en términos financieros, la liquidez cuando hablemos de liquidez dentro de lo que es esta materia particularmente, estamos hablando de la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones. La liquidez corriente. Bien, vamos a empezar con el primer indicador. Bien, la liquidez corriente no es otra cosa que el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Bien, número 1, no nos olvidemos que el activo corriente son o está compuesto de 3 elementos: disponible, cuentas por cobrar e inventarios. O sea, en otras palabras, todos mis activos de corto plazo, ¿sí?, están aquí metidos en esta liquidez. Y fíjense bien que lo estoy dividiendo entre los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes también vienen a ser todas las deudas de corto plazo que yo tengo. En otras palabras, lo que estoy haciendo es crear un cociente entre las cosas que tengo a corto plazo, plata, quienes me deben y cuál es mi inventario, dividido entre todas las cuentas que tengo que pagar a corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, hagamos un análisis de la siguiente manera. Aquí voy a utilizar mi puntero, ¿ya? Bien. Tengo mi activo corriente. ¿Qué pasa si el activo corriente es igual al pasivo corriente? ¿Qué pasa con la liquidez corriente? Si el activo corriente es igual al pasivo corriente, digamos que esto sea 10 y esto también es 10, la liquidez corriente va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Si el activo corriente es 1.000.000, pero el pasivo corriente es 1.000.000, pues la liquidez corriente va a ser igual a 1. Vale decir que tengo suficientes recursos para cubrir mis obligaciones de corto plazo. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si mis activos corrientes son mayores a mi pasivo corriente? Vale decir de que este de aquí, el numerador, es más grande que el denominador. Entonces, en este caso, si el activo corriente, por ejemplo, son 2 millones y el pasivo corriente es 1.000.000, la liquidez corriente va a ser 2. Entonces, la liquidez corriente va a ser mayor a 1. Si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, vale decir, si este de aquí si el numerador es menor que el denominador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un valor menor a 1. Entonces, ¿qué me concluye esto? Me concluye que el número 1 resulta ser un valor de importancia y donde yo puedo medir qué es lo que está pasando con mi negocio. Si la liquidez corriente es igual a 1, si es mayor a 1, si es menor a 1. Vamos a analizar los tres casos. ¿Qué pasa cuando la liquidez corriente es igual a 1? Significa de que con la plata que tengo, con lo que tengo por cobrar, me quedan 10 minutos de clase, pero es suficiente para terminar la clase.
Un segundito. Ya está. Bien, les decía entonces, si mi activo corriente es igual a mi pasivo corriente, ¿eso qué significa? Significa que la plata que tengo, más lo que me debe, más el inventario, me alcanza para pagar todas mis obligaciones corrientes. Vale decir que le voy a poder cubrir a mi proveedor, le voy a poder cubrir mis sueldos, voy a poder cubrir, en otras palabras, voy a poder cubrir todas mis obligaciones de corto plazo. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué pasa si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente? Significa que tengo más activos que pasivos. Tengo más plata y más cuenta por cobrar y más inventario para cubrir mis pasivos corrientes. Por lo tanto, en este caso debería dormir como un bebé, ¿no es cierto? No tengo de qué preocuparme. Tengo plata, en otras palabras, me sobra la plata, me sobran los inventarios, me sobra mi cuenta por cobrar, mis deudas son pocas. Soy el hombre más feliz del mundo, ¿ya? Pero luego vamos a ver que mucho de lo bueno también es malo. Eso dice el dicho, ¿no es cierto? Mucho de lo bueno también es malo y ya lo vamos a ver por qué. Cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente, significa que no tengo suficientes activos para cubrir mis pasivos corrientes, entonces es un motivo de alarma. Ahí yo empiezo a preocuparme. Significa que si pasa algo con mi negocio, no tengo dinero suficiente para hacerle frente a mis obligaciones de corto plazo, ¿no es cierto? Pregunta número 1, y ahora yo quiero que habiliten sus micrófonos, y es, ¿cuándo el activo corriente o por qué el activo corriente sería menor que el pasivo corriente? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el análisis financiero del estado financiero, especialmente el balance, vimos de que, por ejemplo, todos mis activos corrientes deberían ser financiados por mi pasivo corriente, pero también puedo financiarlo con pasivos de largo plazo y también lo puedo financiar con capital. Por lo tanto, no debería yo tener problemas nunca si es que he administrado bien mi negocio. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo o por qué yo tendría mi activo corriente menor a mi pasivo corriente? ¿Cuáles son los motivos por el cual se generaría esta situación? Lanzo la pregunta, por favor. No tenemos mucho tiempo, así que espero que contesten rápidamente, ¿ya? A ver, jóvenes, no se queden mudos. ¿Hay alguien ahí? Porque tienen mayores deudas, ¿no? A corto plazo y está Claro, pero ¿por qué? agobiando. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué el pasivo corriente se vuelve mayor que el activo corriente? ¿Qué llevó a un negocio a pasar eso? Eso es muy importante. Hay que saber por qué. No hay un financiamiento correcto. ¿Cómo? No hicieron un financiamiento correcto de sus Tal activos que habían vez, adquirido. Puede ser. tal Ahí está. vez, licenciado, porque nos endeudamos a corto plazo para invertir en algo que nos va a dar beneficios a largo plazo. Bien, bien, correcto. Ese es un motivo. Por ejemplo, que yo haya utilizado dinero de mi activo corriente, ¿no es cierto?, para financiar cosas de largo plazo. Por ejemplo, tomé dinero que era de mi caja, de mi cuenta por cobrar y mi inventario y compré un vehículo al contado con esa plata. Por ejemplo, compré dinero, perdón, compré un terreno o construí un edificio con plata de corto plazo. Por ejemplo, eso hace de que mi activo corriente disminuya, ¿no? Porque estoy utilizando fondos del activo corriente para financiar un activo no corriente. Entonces, una de las razones es esa. Otra razón. La más común de todas, ¿cuál sería? A ver, jóvenes.
A ver, una segunda razón por la cual nosotros podríamos tener ese problema es pues que la empresa está generando pérdida, ¿no es cierto? Si la empresa está en pérdidas, segura, lo primero, cuando empezamos a perder plata, lo primero que ataca es el activo corriente. Porque claro, nosotros tenemos que cubrir, por ejemplo, tengo que pagar una cuenta de largo plazo, tengo que pagar mis amortizaciones, mis intereses, y estoy sacando dinero de mi capital trabajo porque estoy perdiendo plata. O sea que ese es el segundo motivo y es uno de los motivos más importantes y el más recurrente en todos los negocios. O sea, el activo corriente es menor que el pasivo corriente cuando estamos perdiendo dinero. Por eso es que yo les decía que la liquidez mide el riesgo. Si yo veo que mi activo corriente es menor que mi pasivo corriente, estoy desviando dinero a donde no debía, estoy administrando mal financieramente mi negocio, por una parte, o por otra parte estoy perdiendo plata, ¿no es cierto? Hay otra razón más, una tercera razón por la cual el activo corriente puede verse desmejorado, y es que lo estén desviando la plata para otra cosa que ya no sea ni comprar, ¿no? Un activo de largo plazo, ni estés perdiendo dinero. Suponete que estás analizando un negocio y ves que tu activo corriente es menor que tu pasivo. Entonces, lo primero que miras es si estás perdiendo plata. Miras y no, no estoy perdiendo dinero. Pucha, bueno. Número dos, miro si yo con esa plata compré algún activo. O sea, en otras palabras, la disminución del activo corriente debería haberse reflejado en un incremento de mi activo no corriente. Veo si me compré un equipo, maquinaria o algo. No, tampoco pasó eso. Pucha, entonces, ¿y ahora? Solamente hay una explicación, que alguien se está sacando la plata. Una manera de sacarse la plata es que el dueño esté haciendo retiro de utilidades. Por ejemplo, está retirando dinero de su negocio y claro, probablemente lo esté sacando de su activo corriente porque es el que le está generando la liquidez para hacerlo. Si después de eso, después de analizar de que no se está fugando la plata a través del retiro de utilidades, la única explicación es que te están robando, Choco. Esa sería la otra explicación, de que alguien te está meleando en tu negocio, ¿no es cierto? Entonces, la liquidez corriente, a pesar de ser muy sencilla, no es más que una simple división, puede darte un sinnúmero de información. Te puede decir muchas cosas importantes, ¿ya? Bien, la clase va a acabarse en un minuto más, pero lo que podemos hacer es que se corta la clase y podemos volver a ella, ¿ya? O sea, entran nuevamente y le dan clic al link que les pasé y vuelven a ingresar en la clase. Solamente que yo necesito grabar esta clase, así que me van a tener que esperar un ratingo. Acaba la clase, voy a grabar lo voy a grabar el video, lo proceso, y luego volvemos a entrar para ver lo último del tema, ¿ya? Así que si nos gusta, Licenciado, volvemos. Dígame, yo tengo clase de otra materia ahorita, pero estamos en horario. hasta las 8:15, ¿verdad? Mm, Sí, dice, Sí, mm, ¿no será que es la novela la que va a dar? No, dicen, de verdad tengo otra materia. Ya, ok, de todas maneras, lo que yo quiero hacer cuando volvamos es simplemente tomar la lista, ¿ya? Voy a tomar la lista porque básicamente la clase, aquí está. Me faltaría dar este ejemplo, que qué pasa cuando la liquidez corriente, por ejemplo, es 1.2, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tengo más activos corrientes que pasivos corrientes. En realidad tengo 1.2 activos, ¿no? Aquí sería, cuando el número es 1.2, quiere decir que tengo 1.2 pesos de activos corrientes para pagar mis pasivos corrientes. Que por cada peso que debo,